Partir del recorrido por el estado del arte, encontramos que a los militares se les suele catalogar como hombres disciplinados, responsables y estructurados. Asimismo, en un recorrido por las redes sociales, diferentes películas sobre las Fuerzas Armadas y de los conocimientos coloquiales, identificamos que a los militares se les suele ver como individuos violentos, que están motivados por la adrenalina que genera el conflicto, pero también como héroes de la patria. Por otro lado, en cuanto a los policías, pudimos hallar que existe una dualidad sobre cómo son percibidos en la sociedad, mientras que por un lado son descritos como hombres honestos y benévolos, por el otro son catalogados como desdeñados e incapaces. ¿Qué atributos de personalidad se le otorgan al uniforme? A partir del estado del arte, descubrimos que las personas tienden a otorgarles atributos tanto negativos como positivos a los uniformados. Así, el hecho de portar un uniforme hace que los individuos cambien en gran medida la manera en la que perciben a una persona, a tal punto que se presentan estereotipos específicos que van desde sus estudios hasta sus valores. Herramienta de medición. La herramienta de medición que utilizamos consiste en mostrar la foto de una persona con uniforme militar a la mitad de la muestra y otra foto similar, pero sin uniforme, a la otra mitad de la muestra. Esto para comparar las respuestas sobre preguntas sociodemográficas y de atributos de personalidad de ambas muestras, con el fin de encontrar qué estereotipos existen frente al uniforme de las Fuerzas Armadas. Población a medir. Se utilizó un tamaño de muestra de 50 individuos que iban de 18 a 25 años de edad. Así, la muestra se dividió en dos: el grupo de control, al que se le mostró la foto del individuo sin uniforme, y al grupo experimental, al que se le mostró la foto del individuo con su uniforme. Primera pregunta: ¿qué carrera crees que estudia esta persona? Administración. 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 Ingeniería civil. Ingeniería civil. Derecho. Anteriores. Ninguno de los anteriores es un militar. Ok. Ninguna. Ok. Segundo, ¿cuál es su meta en la vida? No, irme, lo siento por la paz y la razón. Es el dinero. Racionalidad. Empatía. Inspirar a las personas de liderazgo. Inspirar a las personas. Tercero, el rango de edad. 25. Listo. 25 a 30. 40. 25 a 30. 25, 30. Cuarto, ¿por qué seguía a esta persona? Honestidad. ¿La razón? Dios. Honestidad. Racionalidad. Ok. Ante la patria. Dios. Ok. Lugar. Quinto, ¿cuál es su lugar de nacimiento? Medellín. Medellín. Ok. ¿Cómo en Medellín? Villavicencio. 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 Heterosexual. Villavicencio. No sé por qué, pero Villavicencio. Sexto, orientación sexual. Homosexual. Heterosexual. 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 Ok. Séptimo, ¿cómo escribirían sus amigos a esta persona? Competitivo. Antipático. Responsable. Actos. Disciplinado. Disciplinado. ¿Qué grado militar tiene esta persona? Sargento. Suboficial. Suboficial. Ok. ¿Tienes algún conocido que haga parte de la fuerza pública? No. Nuestros insights fueron: primero, la religiosidad está ligada a la vida militar, pues en el país se tiene una concepción de que aquel que pone su vida en riesgo se guía por Dios. Además, el eslogan de Dios y Patria de las Fuerzas Armadas refuerzan la asociación que los individuos hacen sobre el hecho de ser parte de la institución y de ser creyentes. Esta percepción se sobrepone ante la racionalidad o la honestidad, por lo cual la autoridad y sentido de protección pasan a un segundo plano. Segundo, el uniforme tiene un prejuicio determinado en la sociedad en términos de respeto, empatía y autoridad, ya que con el simple hecho de portar un uniforme se logra generar un imaginario de autoridad y superioridad. Tercero, los estereotipos que existen sobre las Fuerzas Armadas son creados por el desconocimiento y la falta de interacción con la institución.
En efecto, para la sociedad colombiana es más fácil basar sus conocimientos en información de fácil acceso, como redes sociales, medios informativos y las creencias culturales. Como consecuencia, el imaginario que se crea sobre los uniformados no permite que se vea a los individuos que practican dicho oficio más allá de su rol como policía o militar. Cuarto, el aspecto físico, aunque es importante a la hora de juzgar, no tiene el mismo peso en el momento de valorar a un individuo como el que tiene el uniforme, pues en esencia la crítica va hacia la institución como ente de poder y no hacia la persona en sí. Como consecuencia, se generalizan los grupos y se impide un acercamiento personal al individuo. Conclusiones. Primero, delimitar la descripción de una persona a un adjetivo le dificulta a los individuos crear prejuicios y estereotipos. Segundo, el conocimiento que se tiene sobre las Fuerzas Armadas es poco sofisticado, tanto para la gente con más conocidos en la milicia y o policía, como para los que no tienen conocidos. Más aún, hay poco interés en tener más información sobre las Fuerzas Armadas. Y tercero, hay que generar una concientización acerca de la vida más allá del oficio, en donde se rompan los estereotipos y se humanice el ser parte de las fuerzas públicas.